aprobación entre los ciudadanos por el presidente Andrés Manuel López Obrador aumentó 4.5% de noviembre de 2018 a febrero de 2019, de acuerdo con una encuesta de Consulta Mitofsky. Los ciudadanos consultados incrementaron su percepción de que la economía y la situación política del país mejoraron. Y hay varios puntos de esta encuesta que hizo Roy Campos de Consulta Mitofsky, y a quien le agradezco mucho que esta mañana nos tome una llamada de teléfono. Roy, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Oye, cuando decimos que creció 4.5 en 3 meses, no es una noticia menor, a ver, pues nomás pensar que la otra alternancia o el otro cambio de régimen que había vivido México, en teoría, o que intentaba hacer eso, era cuando Vicente Fox ganó en el 2000. Sí. O sea, cuando ganó Vicente Fox en el 2000, pues él saca al PRI de 71 años, propone un cambio, acabar con la corrupción, y llega con una gran expectativa. Bueno, 3 meses después, cayó 10 puntos su popularidad. Es decir, sus primeros 3 meses no dejó satisfechos a sus votantes, sí, digamos. En cambio, cuando López Obrador gana, subir su popularidad, no solamente es que sus votantes están satisfechos, sino que convenció a un grupo que no tenía. Entonces, no es un dato menor. Y cuando hace la pregunta racional, bueno, pues, ¿qué hizo? O sea, bueno, que racionalmente, ¿qué hizo como para haber subido? A ver, la economía está mejor, la inseguridad bajó, ¿qué es lo que ha logrado? Resulta que no es racional el asunto, es un poco más emocional. Emocional, como cualquier elección, sí, pero ya en gobierno siguió generando emoción. Y entonces ha generado confianza, credibilidad, se le ve un hombre honesto, su aparición diaria lo hace que da la cara, que no le saca ninguna pregunta. Entonces ha generado una parte de emoción de que el ciudadano dice, sí tengo la expectativa en que este señor va a cumplir. ¿Se acuerda usted de He-Man, esta caricatura ochentera que decía, con el poder de Grayskull? Sí, con su espada. Es algo así, o sea, López Obrador con el asunto de la popularidad, y tiene una espada del augurio que ayuda a ver más allá de lo evidente. Bueno, si no del augurio, sí una espada de la legitimidad. O sea, sí él utiliza incluso para tomar medidas que podrían no ser populares en otro presidente. A ver, yo me imagino que otro presidente hubiera hecho lo de la consulta hidroeléctrica de Morelos del fin de semana. O sea, imagínate que lo hubiera hecho Peña si le hubieran echado encima. Sí. O que Peña hubiera tomado la posición que tomó sobre lo de Maduro, o sobre el bloqueo de trenes. Pero López Obrador tiene su espada de credibilidad, de legitimidad o de imagen pública, porque se le considera un hombre honesto. O sea, nada le ha hecho que la comentocracia, que las editoriales, que las columnas en los diarios, que las mesas de análisis en la televisión, en las redes sociales, porque le han tirado duro y le han tupido bastante. De hecho, ese es uno de mis argumentos. Sí. Nunca habíamos visto tal diferencia entre opinión publicada y opinión pública. Sí. La opinión publicada, tú lees el periódico que sea, y es la crítica a la cifra que dio, la crítica a la medida que anuncia, cómo le va a hacer eso, no hay reglas de operación, la Guardia Nacional está mal planteada. Las críticas son impresionantes, pero tú lo ves viajar, la gente en los aeropuertos queriéndose tomar selfies, le gritan porras al llegar. Es decir, la opinión pública está reaccionando muy distinto a la opinión publicada. Sí. Sí. Entonces, si está utilizando, ahora, ¿esto quiere decir que está gobernando bien? Pues bueno, eso esperemos que funcione, etcétera, pero todavía no hay un aterrizaje sobre su gobierno. Todavía está planteando, eso sí, y se le aplaude, el cambio de régimen. Los cambios que plantea son radicales, ¿no? Desde los simbólicos hasta los operativos, ¿no? O sea, cancelar Texcoco es una muestra de decir, se hace porque se hace, ¿no? O sea, aunque la gente no lo quiera. Sí. Y no le pegó en su popularidad. No le pegó Texcoco, aunque es lo que más le reclaman. Le reclaman, ¿verdad? Y no le pegó, porque les cambio Texcoco por una idea de que este movimiento vamos a sacar a los corruptos. A ver, no le pegó haber generado desabasto. ¿Por qué? Porque a cambio está acabando por el huachicoleo y la corrupción en Pemex. Está salvando Pemex, ¿no? Entonces, hay cosas que no le pegan cuando a otro presidente pudieron haberlo desplomado. Sí. Y a él no. ¿No? ¿Por qué? Porque, a ver, para eso son los bonos democráticos. Los bonos
democráticos es la popularidad con la que llegas. Y él, para eso son, para hacer cambios radicales. Fox los desaprovechó porque tenía un gran espacio de... Peña Nieto, cuando si te acuerdas, es su primer año, las reformas las hizo en su primer año. ¿Por qué? Porque había que aprovechar bono democrático. Y eso que no tenía la que tiene hoy López Obrador. Bueno, López Obrador está llegando y dice, los cambios radicales se hacen ahorita. Y lo de la Guardia Nacional es un cambio radical, pero igual está haciendo una reforma laboral que podría ser un cambio radical. Está entre comillas, cancelando la reforma educativa. No lo hubiera podido hacer si no tiene este bono de legitimidad y de democracia con el que llegó. ¿Cuánto le va a durar el bono, Roy Campos? Esa es, mira, más que cuánto, es hasta cuándo, sí. ¿no? Porque no es en tiempo, sino en actos. Yo creo que le va a durar mientras no se presenten momentos de desempleo, ¿no? Que eso espero que no se presenten nunca, y cuando la inseguridad lo alcance. Sí. Cuando la inseguridad se le empecemos a achacar a él. Hoy todavía la inseguridad es producto de los malos gobiernos y de las complicidades anteriores. Ahora hay mucha expectativa en López Obrador. Aquí en el estado de Sonora están sí. tomadas las casetas, todas las casetas de cobro están tomadas. Hay una declaración de López Obrador hoy condenando esta situación y que lo va a denunciar, etcétera, etcétera. Pero quienes toman las casetas es porque quieren que desaparezcan las casetas. Tenemos varias escuelas preparatorias que esta semana en Sonora no tuvieron actividad porque los maestros están visibilizando un recorte presupuestal y están reclamando prestaciones. Tenemos emplazamientos ¿sí? a huelga, es decir, muchos grupos han surgido. Vamos, hasta la CROC, que tradicionalmente había sido pasiva, quiere el 60% de las utilidades de Walmart, por ejemplo, ¿no? Oye, y eso estás hablando de cosas como Sonora, pero sí. hay otros en Chiapas y hay otros en Oaxaca, y los de Michoacán, los maestros del Michoacán están felices, sí. bloquearon trenes y obtuvieron bolsas de dinero, ¿no? Entonces, y López Obrador insiste en que no va a utilizar la fuerza para reprimir, que no va, o sea, está bien, quiere hacer política, pero mientras se le están planteando focos rojos en todos lados. Los de las casetas en Sonora es algo que él ya recibió la información, pero insiste, vamos a atender, pero nunca dice vamos a quitarlos. Sí. ¿No? Entonces, vamos a ver cómo lo resuelve, y así en cada estado hay movimientos de ese tipo. Y sin embargo, no le peguen su popularidad. Por eso digo yo, es un buen trimestre para López Obrador. Para el país todavía no sabemos si fue un buen trimestre. Sí. O sea, para el país esperemos que sea un buen trimestre y esperemos que sea un buen año y un buen gobierno. Pero hasta hoy solamente trabajan las expectativas. Sí, en el norte, ¿cómo lo califican a López Obrador? Ver, ¿Cómo sale en el norte? A diferencia, siempre hablamos de que el norte era su menos favorable. Acordémonos, no ganó en 2006 en los estados del norte, no ganó en 2012 en los estados del norte, sí ganó en el 18. ¿Por qué? Porque ganó prácticamente todo el país. Pero en el norte hoy es donde mejor lo tratan, y cuando le buscamos la explicación por qué en el norte es donde mejor lo aprueban, es porque es el único programa donde ya está totalmente aterrizado el programa de la frontera norte. Sí. O sea, ese es el único programa que ya está aterrizado, lo de la baja del ISR, baja del IVA, duplicar el salario mínimo, ahí sí ya lo aterrizó. Mientras en los otros todavía está formando padrones, organizando la siembra, la apertura de caminos rurales, no ha empezado la construcción de las refinerías, etcétera, etcétera. Ese de la frontera norte ya se hizo, ya inició. Y entonces le genera una aprobación en los estados que tienen frontera. Entonces, bueno, por eso es que en el norte le está yendo bien en este momento. Sí. La gasolina no se la reclaman, por ejemplo, el precio de la gasolina está en 20, 21 pesos ya, el de la Magna, sí. ¿Tú te imaginas cómo estaría Peña Nieto con esto? No, pues sería una locura, ¿no? El gasolinazo. Sí, exactamente. exactamente. De 2017 el gasolinazo. No, a López Obrador no. ¿Por qué? Porque hay un objetivo superior. Mira, el antisistema tiene esta característica. A Trump, a ver, cuando tú racionalmente calificas a Trump, pues dices, pues están locos los que lo aprueban. Bueno, López Obrador tiene la característica de este sistema, tiene una causa, y sí. Mientras no abandone la causa, sus seguidores lo van a seguir apoyando. Y su causa es acabar con la corrupción que se metió en todos lados. Y entonces esa causa le da la legitimidad ante sus seguidores para poder incluso cometer algunos errores. Sí. No se los perdonan porque hay una causa superior, y esa, además, yo también se la creo, por cierto, porque es un hombre honesto, no es alguien que diga yo llegó a enriquecerse.
Entonces yo sí se la creo y esa es la que le genera aprobación de mucha gente, que no abandone la causa anticorrupción. Sí, está siguiendo el mismo librito que cuando fue jefe de gobierno, el librito de comunicación de cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal. Sí, el mismo librito, pero con una gran diferencia. Cuando él hacía las mañaneras en la cobertura del gobierno federal, por un lado era opositor, no era gobierno, sí. Era el opositor a Fox. Y por el otro lado, no había redes sociales. Y entonces él requería a los noticieros para transmitir su mensaje. El día de hoy es al revés. Él da su mensaje, genera redes sociales y más bien hoy los noticieros lo requieren a él para generar nota. Ahí está la nota diaria del país. Es un poco distinto porque las posiciones y los momentos son distintos. Sin redes sociales, el rey eran los noticieros. Si le hacían silencio, no existía su mañanera. Hoy no. Hoy existe su mañanera más allá de lo que decían los noticieros. Roy Campos, ¿dónde podemos leer la encuesta completa? Mira, es una encuesta para El Economista, así que sí. En la página del Economista desde el día de ayer está, y si no, en la página de Consulta Mitofsky, consulta.mx. Le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada y que nos haya compartido sus puntos de vista, Roy, como siempre. Al contrario, saludos a Sonora. Igualmente para usted, un abrazo.